Una moción que se refiere al Centro de Tecnificación Deportiva de Gimnasia de Trampolín, en la modalidad de trampolín, y como entendemos nosotros, no solo nosotros obviamente, a su necesario mantenimiento en nuestra ciudad. Es conocido, y lo conocéis mejor que yo incluso, que este centro llevaba funcionando formalmente desde el año 2000, pero ya previamente incluso, pues bueno, como embrión y con actividad incluso años anteriores, y que está destinado como centro de tecnificación pues a la especialización técnica de los deportistas desde sus inicios, desde las edades tempranas y durante las diversas etapas que supone el perfeccionamiento deportivo. Es un centro de ámbito nacional y fundamentalmente también para consolidar a los deportistas de alto nivel. Pues bueno, también he sabido que desde marzo de este año, incomprensiblemente por la mayoría de intervinientes y de actores, en este caso en el centro, y también así lo han puesto de manifiesto con formas de actuar que parecen autoritarias y despectivas o despreciativas, por un lado a los responsables del centro, pues se cerró el mismo desde principios de marzo. Es verdad con la excusa o bajo la excusa de incumplimientos en materia de salud laboral que podían afectar a ese centro o al pabellón en sí, cuando nosotros entendemos que la verdadera razón era que, de alguna manera, fruto de la falta de voluntad de esforzarse por parte de la universidad y del ayuntamiento fundamentalmente, pues se quería, como ya de hecho ocurre desde hace unos meses, pues se cerró el pabellón universitario y, como digo, el centro de tecnificación que está ubicado en el mismo. Esto lo contextualizo de alguna manera en que llevamos ya criticando pues estos 2 últimos años que el IMD, desde el último contrato de mantenimiento que se hizo con respecto a conservación de las instalaciones deportivas, que supuso una reducción prácticamente de 500.000 euros en lo que era ese nuevo contrato, pues hace imposible atender en condiciones el conjunto de instalaciones que tiene el IMD y, bueno, pues conservar con unos mínimos de calidad estos espacios deportivos. Si a eso unimos, aunque está relacionado, que el capítulo 2 también ha sufrido en los 2 últimos presupuestos unas importantes mermas, pues, como digo, ha servido de excusa este pabellón, el cerrarlo, y el centro de tecnificación ubicado en él, y creemos que ha sido la ocasión perfecta, este cúmulo de argumentaciones, para desprenderse de él y de todos los costes que lleva, como digo, el pabellón y el centro de tecnificación. Todos sabíamos que tenía dificultades el pabellón, pero el cierre definitivo es una instalación que, como intentaba decir, pues va a ser el pabellón en sí ya no va a poder ser utilizado por equipos, por ciudadanos en general y en general de la ciudad de Albacete. Y esto es, bueno, pues un cierre más. Se une al de la piscina de invierno de Jorge Juan, que ya no la podemos utilizar. Se va a restringir, porque tenemos ya noticias de ello, el horario para los usuarios en la piscina de Santa Teresa, desde estos días que ya ha comenzado lo que es la temporada de invierno, por no repetir e insistir en lo que es la desaparición y el despido de aquellos profesionales, de grandes profesionales del Centro de Medicina Deportiva, y todo también relacionado con ese proyecto, que no sabemos mucho más de él, del multicentro deportivo del Paseo de la Cuba. Y esto solo pasa en un sitio donde el Ayuntamiento ha decidido aportar 0 por el deporte, porque no hay ni una sola ayuda al deporte desde que Carmen Ballot es alcaldesa de Albacete. Y esto que estoy diciendo no son palabras mías, lo sabéis vosotros mejor que yo, porque José Miguel Cantos lo decía en una comparecencia hace unos días escasamente. La política de Carmen Ballot, de la alcaldesa, de estrangular financieramente al IMD, porque se han recortado, recuerdo, más de 2,5 millones en las transferencias, en la aportación al presupuesto de este organismo autónomo, pues está llevando, como decía al principio, a un deterioro gravísimo de las instalaciones y de la oferta deportiva que históricamente venía prestando el Instituto Municipal de Deportes. Y todo ello, como también se sabe, a un incremento continuo de las tasas por el uso de estas instalaciones. Pero quiero volver al tema objeto de la moción y, como decía, el malestar es patente, la indignación es patente, no solo de la Federación de Gimnasia, que podría tener su explicación, de los propios monitores y de los responsables del centro,
y de muchos padres y madres que han venido, lo han hecho público, pero también han venido al grupo municipal a expresar este sentimiento de malestar y de incomprensión. No pueden entender por qué, fruto de tiranteces políticas o falta de capacidad política y de falta de criterio de gestión deportiva de los responsables políticos, en este caso del Partido Popular, en todas las administraciones que aquí intervienen, a nivel de la Administración del Estado a través del Consejo Superior de Deportes, de la Junta de Comunidades, de la Universidad y del propio Ayuntamiento y la Diputación. Y por eso digo que no entienden que siempre han colaborado todas las administraciones en el mantenimiento de esta instalación, que hay que recordar que es única por sus características en nuestra región y que tan buenos resultados ha dado a lo largo de su trayectoria y especialmente en los últimos años, pues que desaparezca de esa manera. Han hecho público ese malestar tanto al ayuntamiento, como decía, como a la universidad, y han dicho que se niegan, sobre todo estas dos últimas administraciones, en rotundo a negociar o buscar posibilidades de continuidad. Y ellos se han preguntado cómo estas personas, responsables políticos en materia deportiva, dirigiendo, como dicen políticamente, han dejado a 200 personas como mínimo sin poder entrenar, digo, no solo a la élite del deporte, en este caso de la gimnasia de trampolín, sino todas las escuelas que eso lleva detrás. No entienden, además, como una ciudad como la nuestra, que tiene un 80% de la selección nacional, del equipo nacional, no fruto de ningún tipo de ayuda, pues no puedan participar e inscribirse en el Campeonato del Mundo, donde habría posibilidad de obtener muy buenos resultados, como ya, como digo, los tenemos. Y nosotros, el Grupo Municipal Socialista, somos conscientes de los recortes presupuestarios, pero tampoco puede darse, o creemos, que la política de recorte drástico sin ningún otro criterio, pues, 2 años sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de ayuda, el capítulo 4, que es el propio de los presupuestos del IMD, que no tenga, como digo, ninguna consignación, pues bueno, demuestran que ciertamente hay que recortar, como nosotros en los 2 últimos años, donde ya la crisis también era dura, pues recortábamos, pero con un margen para poder ayudar, aunque sea en cantidades más austeras y más limitadas, bueno, pues al conjunto de equipos y de participantes en el mundo del deporte en nuestra ciudad. Y yo quería reproducir unas palabras de Ángel Hernández, que es conocido porque es campeón del mundo, que es un referente europeo y nacional en este deporte, con una proyección, no una proyección porque ya es una realidad actual, pero que decía hace unos días que esta situación no ha llegado solo por la falta de ayudas, que es importante, sino por el incumplimiento reiterado de las promesas que nos llevan haciendo 2 años los políticos del Ayuntamiento de Albacete, de la Diputación y de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso, una persona que no tiene por qué tener, desde luego, ninguna vinculación, ningún sesgo político, pues deja entrever la actuación de estos responsables, como decía. Entendemos, y repito, que lo que hay es falta de voluntad política de buscar soluciones y más bien lo que han sobrado son declaraciones propagandísticas de apoyo al deporte, que en la mayoría de las ocasiones son y están vacías de contenido. Y aquí reproduzco las declaraciones del consejero de Educación, de Cultura y Deportes, del señor Marcial Marín, así como del concejal de Deportes, que garantizaban la continuidad de este centro de tecnificación y que 7 meses después, a día de hoy, sigue cerrado. Y la Diputación, en la mayoría de las ocasiones, como institución que ha intervenido y desde luego nuestro mandato ayudaba importantemente, pues está como la alcaldesa, muda. Es decir, la Diputación no dice nada y la alcaldesa tampoco. La alcaldesa ha pasado olímpicamente, en una época que precisamente no es la mejor para las candidaturas olímpicas, ¿no? Y esto tampoco lo digo yo, lo dicen los propios afectados. Y también entendemos desde este Grupo Municipal Socialista que el seleccionador nacional, que es conocido, José Miguel Cantos, que deportistas, como citaba, que son de nuestra ciudad y que han sido campeones del mundo, que tenían, porque ahora mismo ya no lo sabemos, seguramente ya no, claro, tenían grandes posibilidades de ser olímpicos, tengan que marcharse a otros países, como ha ocurrido, pues entendemos que eso es la mayor deshonra para la alcaldesa, como
como máximo exponente de la responsabilidad en la ciudad. No solo de la alcaldesa, de los responsables políticos en nuestra región, pero no, desde luego no es el mejor ejemplo a seguir. Por eso, y termino ya con ello, la parte resolutiva de esta moción que vamos a discutir el jueves, pues lo que pedimos es que la alcaldesa lidere y tome la iniciativa, contacte con sus administraciones cercanas, con el mismo color político, como es la Junta de Comunidades, como es la Universidad, como es el Consejo Superior de Deportes, para que se mantenga abierto el centro de tecnificación de gimnasia de trampolín en nuestra ciudad. Y, en segundo lugar, también pues exigimos o solicitamos que el Ayuntamiento de Albacete se comprometa, y es una necesidad también perentoria e inmediata que nos trasladan así los afectados, como digo, de manera inmediata, que ponga las medidas que entiendan necesarias para que este centro retome su actividad en el pabellón universitario o en otras posibilidades, como se lleva hablando que las estaban buscando. En eso nosotros no somos inflexibles ni podemos serlo, pero que se tome medidas inmediatas, porque bueno, pues los profesionales, los deportistas a esos niveles, cada día que pasa sin poder entrenar, pues se convierte en un grave problema, en un grave perjuicio deportivo, y que en muchas de las ocasiones puede tener ya un carácter irreversible, como decía y repito, en una proyección como muchos de ellos tenían para poder participar en las próximas Olimpiadas. Una de las posibilidades que comentaban era un espacio en Campoyano. No tenemos información al respecto, digo nosotros, como Grupo Municipal Socialista que está en la oposición, porque también, y no es que quiera aprovechar la pregunta, la política de hechos consumados por parte del equipo de gobierno está siendo en esto como en otras parcelas. Llevamos pidiendo, pongo un ejemplo para que se vea que no tenemos mucha más información que la que nos han facilitado o la Federación o los padres que han podido reunirse con el director general de Deportes, sobre todo, y con el consejero. Como digo, pues no tenemos información de la feria pasada, de la actual mucho menos, la liquidación de cómo fue la media maratón o de la programación de la actividad deportiva de invierno, pues es una política de hechos consumados que la vivimos, que solicitamos información y que no se nos facilita. Ya vivimos recortes en el año 2010, incluso en el 2011, los convenios de colaboración los gestionábamos nosotros con la propia federación y con el centro, pues se tuvieron que recortar, pero lo que yo digo es que entre 4 administraciones intervinientes, el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Comunidades, la Diputación, el Ayuntamiento y en este caso y la propia federación como entidad, que no se pueda mantener el centro, no estamos hablando de cantidades desorbitadas para además los beneficios, entre comillas, que generaban de ejemplo a seguir, de proyección económica y proyección mediática a nivel mundial y a nivel internacional, desde luego, de nuestra ciudad, el retorno económico que suponía. Yo no acabo de entender lo que entre 4 administraciones no se sea capaz, aunque efectivamente con recortes y con un presupuesto mucho más austero, que me consta que estaban dispuestos, como ya se estaba haciendo y estamos haciendo a todos los niveles, los propios responsables del centro estaban dispuestos a asumirlo, pero claro, una cosa es que te aprietes el cinturón y otra cosa es que ya no tengas dónde cambiarte ni ponerte el cinturón, porque ya no tienen dónde hacerlo. Yo creo que entre 4 administraciones sí era factible mantenerlo.